10 de febrero de 2025. Después de 46 largos días de observación, la Agencia Estatal Europea establece que el asteroide IR4 de 54 metros es de nivel 3 en la escala de Torino. Esto es importante por sí mismo porque es la primera vez que ocurre. Nunca antes un asteroide había tenido un nivel tan alto en esta escala, que mide el nivel de riesgo, peligro o daño que un objeto extraterrestre podría hacerle a la Tierra. Según esta noticia, para el año 2032 existe un 2,4% de probabilidades de un impacto directo de IR4 sobre nuestro planeta. Hoy vamos a responder las preguntas más importantes. ¿Es cierta esta noticia? ¿Puede un objeto así impactar contra nuestro planeta? ¿Qué podría ocurrir? ¿Será esto el fin del mundo? Además, ¿podemos hacer algo para evitarlo? Podemos vivir felices en la ignorancia, o mejor, mirar al cielo. Por ejemplo, fijémonos en la Luna. Mira, está plagada de cráteres de impacto. Hay más de 9000. Es más, solo hay que fijarse en el cráter más grande, la cuenca Aitken. Este brutal impacto abarca todo el Polo Sur, con un diámetro de unos 290 kilómetros. Las colisiones en el sistema solar no son la excepción, son la norma, y pueden llegar a ser verdaderamente bestiales. De hecho, ¿cómo crees que se formó la Luna? La formación de nuestro satélite se debe a una colisión titánica entre un planeta del tamaño de Marte, conocido como Theia, que chocó contra la Tierra expulsando material de nuestro planeta al espacio. Más tarde estos materiales se agruparían para dar lugar a la Luna. Esto ocurrió hace más de 4.000 millones de años, y aunque es cierto que el sistema solar se ha calmado mucho desde entonces, no podemos confiarnos. Julio de 1994. Impacto en Júpiter. El protagonista de esta historia, Shoemaker-Levy 9, un asteroide de 2 kilómetros de tamaño que se dirigía directo al gigante gaseoso. Los cálculos eran claros, no había escapatoria, pero lo que ocurrió fue aún más impresionante de lo que nadie imaginó. Primero, la poderosa gravedad de Júpiter hizo trizas al asteroide. Shoemaker-Levy 9 se fragmentó en varios pedazos. Luego esos fragmentos viajaron a 200.000 kilómetros por hora, impactaron contra el planeta como bombas cósmicas. El impacto fue tan bestial que se pudo ver desde la Tierra. Se generaron gigantescas nubes de impacto, algunas tan grandes como nuestro propio planeta. Ahora imagina algo así ocurriendo en la Tierra. Muy posiblemente sería el fin de la humanidad por completo. De hecho, se estima que con el impacto de un asteroide de más de 1 kilómetro, la extinción de la humanidad al completo ya podría ser una opción. Esto es así porque lo peor no es la colisión, sino lo que viene después. Ondas de choque, tsunamis, terremotos, una tierra levantada que oculta la luz del sol. Las plantas mueren, se corta la cadena trófica y empiezan a desaparecer de forma masiva todas las formas de vida de la Tierra. Nadie puede escapar de algo así. Pero calma. Aunque esto haya sucedido hace poco, no hay que olvidar que pasó en Júpiter. El gigante gaseoso tiene una gravedad 2,5 veces mayor que la de nuestro planeta, por lo que es más probable que ocurra un impacto. Pero eso no significa que esto no pueda ocurrir en la Tierra. No hay que olvidar cómo desaparecieron los dinosaurios. Hoy se piensa que la extinción de los dinosaurios ocurrida hace 65 millones de años fue causada por el impacto de un gran asteroide. Este asteroide tenía un diámetro de 10 a 15 kilómetros e impactó en lo que hoy es el Golfo de México. La prueba de esto es el cráter de Chicxulub, de 200 kilómetros de diámetro y 1 kilómetro de profundidad. Pero no hace falta mirar tan atrás para recordar impactos en la Tierra. Febrero de 2013. El meteoro de Chelyabinsk impacta en Rusia a una velocidad de 19 kilómetros por segundo. Consecuencias: 1.500 personas heridas. Y esto fue con una piedra de apenas 20 metros. Año 1908. Siberia. Un meteoro de 50 metros impacta en la región rusa de Tunguska liberando una energía entre 10 y 15 megatones. Eso es más de 1000 veces la bomba de Hiroshima. Generó vientos, incendios y la desaparición de parte del ozono en la atmósfera. Y una vez más, estamos hablando de una piedra de apenas 50 metros. Ahí fuera existen miles de objetos mucho más grandes. Hablamos de asteroides de cientos de metros, kilómetros, y las consecuencias podrían ser verdaderamente devastadoras. Pero entonces, ¿qué probabilidad hay de que una gran roca impacte contra la Tierra y nos haga desaparecer? Malas noticias. Existen muchísimas rocas grandes vagando por el sistema solar. Millones. Meteoroides, asteroides, cometas. Existen muchos tipos de rocas ahí fuera. La gente utiliza estos conceptos como si fueran lo mismo, pero no lo son. Así que vamos a definirlos bien. Meteoroide. Roca espacial de menos de 10 metros de tamaño. Meteoro.
El rastro que deja este objeto en el cielo. Meteorito. Los restos del meteoroide si llega a la Tierra. Asteroide. Roca espacial de composición variada. Su tamaño es mayor que el de un meteoroide, pero es más pequeño que un planeta enano. Puede medir desde 10 metros hasta cientos de kilómetros. Cometa. Están compuestos de materiales volátiles como hielo, polvo o gases. A su paso cerca del Sol, dejan una cola larga de materiales evaporados. Habitualmente vienen de la parte más externa de nuestro sistema solar. En nuestro sistema solar existen muchos asteroides y cometas. Hablamos de miles de millones de rocas espaciales de todos los tamaños viajando en trayectorias impredecibles. En las películas nos han hecho creer que los asteroides viajan todos juntos, muy pegados unos de otros. Pero esto es mentira. En realidad hay varios kilómetros de distancia entre cada roca. Parece que estas rocas están bien ordenadas, pero nada más lejos de la realidad. Como hemos mencionado al principio, la gravedad de los diferentes cuerpos del sistema solar modifica constantemente la trayectoria de estos objetos, por lo que las colisiones son muy frecuentes. Esto provoca que muchas de estas rocas tengan órbitas que crucen con la de la Tierra, y las que no la tienen podrían acabar cruzándose con nosotros ante cualquier mínimo empujón gravitatorio. Cada uno de estos miles de millones de asteroides es un destructor de mundos en potencia. Pero calma. También hay buenas noticias y no son pocas. El espacio es enorme y la mayoría de asteroides son muy pequeños. Generalmente, cuanto más grande es el asteroide, menos abundante es. Es decir, hay muchísimos asteroides que miden unos pocos metros, muchos menos que miden cientos de metros, y muchísimos menos que midan kilómetros. Esto es una gran noticia porque significa que cuanto más potencial destructor tiene un asteroide, menos abundante es en el espacio. Además, aunque siempre nos han mostrado el sistema solar como si todos los planetas estuvieran muy cerca, esto no tiene nada que ver con la realidad. A escala real, las distancias son tan enormes que el espacio es prácticamente vacío. Un asteroide podría estar a varios millones de kilómetros, y por las dimensiones del espacio consideraríamos que está cerca. Pero la probabilidad de que este objeto choque contra nuestro planeta, una mota de polvo en el espacio, es demasiado baja. Otra buena noticia: la atmósfera nos protege. Cuando un objeto espacial entra en la atmósfera a gran velocidad, esta actúa como barrera natural y se produce un aumento brutal de la presión, provocando que el objeto se empiece a desintegrar. Es lo que conocemos como estrella fugaz. De hecho, las lluvias de estrellas en realidad son basura cósmica quemándose en la atmósfera. ¿Alguna vez has visto las famosas Perseidas en agosto? Esta lluvia de estrellas proviene del cometa Swift-Tuttle y ocurre todos los años sobre la misma fecha porque es en ese momento cuando la Tierra cruza regiones con restos del cometa. Pero no te confíes, si la roca es muy grande puede no llegar a desintegrarse del todo y puede impactar. Aunque por suerte para nosotros, otra buena noticia es que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Eso significa que si un meteorito cae, lo más probable es que termine en el océano. Aunque en las películas el meteorito siempre apunta a Nueva York, en realidad sería más probable que caiga en el Océano Pacífico o el Atlántico. Es cierto que podría provocar un tsunami, pero el impacto sería menos devastador que si se produce en una ciudad. Aún así, si un meteorito cae en tierra firme, hay que tener en cuenta que el ser humano solo habita en el 3% de la superficie terrestre. Si un meteorito cae en un desierto o en algún lugar de la Antártida, podría ocurrir que nadie se entere de ello. En el hipotético caso de que sea lo bastante pequeño, porque si el meteorito mide 1 kilómetro o más, prácticamente nos puede destruir caiga donde caiga. Y esto es algo que sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Lo que sí podemos hacer es predecir y desviar algunos de estos objetos. Hace años no teníamos manera de saber si un asteroide venía hacia nosotros, pero ahora sí. Con nuestra tecnología actual podemos calcular las órbitas de los asteroides antes de que sean un peligro. Así han surgido proyectos como SpaceGuard, un esfuerzo combinado de la NASA y la ESA para detectar, catalogar y seguir cuerpos espaciales cercanos. Gracias a esto, ya se han catalogado alrededor de 1000 asteroides de más de 1 kilómetro. El más grande de todos es Vesta, con 32 kilómetros de diámetro. Con toda esta información, hemos desarrollado una escala de riesgo, conocida como la escala de Turing. Con esta escala se mide el riesgo que un asteroide representa para nosotros basándose en 2 factores: la energía que liberaría si llega a impactar y la probabilidad de que realmente impacte. Los niveles de esta escala son: nivel 0 a 1, no hay de qué preocuparse; nivel 2 a 3, hay que vigilarlo; nivel 4 a 7, puede ser peligroso; nivel 8 a 10, estamos acabados. El asteroide UR4 ha sido catalogado como un nivel 3, y esta es la noticia que ha dado la vuelta al mundo.
Este asteroide mide entre 40 y 90 metros de diámetro, y su impacto podría ser catastrófico para nosotros. 22 de diciembre de 2032. El día clave. La trayectoria de este objeto cruzará la órbita de la Tierra en 2 puntos. Según las estimaciones, tenemos malas noticias para Colombia y Venezuela. Por el tamaño del asteroide Mir-4, el impacto podría ser similar al de Tunguska en 1908. Si impacta en una zona poblada, las consecuencias podrían ser devastadoras, aunque no sería el fin del mundo. Hay asteroides mucho más grandes acechando en el espacio, y en el futuro podríamos enfrentarnos a una amenaza real. Por eso, la exploración espacial y la preparación son clave, porque la pregunta no es si un gran impacto ocurrirá, la pregunta es cuándo. El universo es impredecible y debemos estar preparados, porque algún día tendremos que enfrentarnos a un desafío mucho más grande. Hablando de desafíos, hay uno que quizás nunca superemos. ¿Alguna vez has escuchado que nuestro futuro está en Marte? ¿Piensas que llegaremos a colonizarlo? Si crees que la humanidad tiene un destino en el planeta rojo, necesitas ver esto. Echa un vistazo al video recomendado y descubre por qué quizás nunca lleguemos a Marte.